los aspectos globales, perdón, para conectar el recording, así no nos interrumpen más, y de los factores de las políticas exteriores de Chile, Venezuela y México que hacían o afectaban al regionalismo, pero lo habíamos visto en el nivel regional, la participación de estas tres naciones. Ahora lo hacemos desde afuera hacia adentro, o sea, vemos los factores globales, cómo inciden en el regionalismo y en las políticas exteriores de estos tres países. O sea, el segundo objetivo es relacionar los factores globales con los intereses y políticas de tres actores fundamentales. Desgraciadamente no podemos hacer un cuadro mucho más amplio, pero vamos a tomar a Estados Unidos, la Unión Europea y China. Y luego, como dije al comienzo, identificaremos su influencia en las políticas de integración de las tres naciones. Y lo vamos a hacer específicamente en aquellos factores que tuvieron incidencia en la creación de la Alianza del Pacífico, en el caso de Chile y México, y en el caso del ALBA en Venezuela. Perdón, adelante Roberto. Yo ya estaba tratando de avanzar. Ok, gracias. Básicamente el concepto tradicional de la geopolítica es el de un juego suma cero. O sea, la geografía se expresaría en la política como una lucha por el poder en la cual unos ganan y otros pierden. No hay posibilidad de win-win, como dicen ahora los emprendedores, sino que el juego es suma cero. Lo que una nación, un Estado-nación gana, otro necesariamente lo pierde. Y en el caso de la geoeconomía, el concepto tradicional que se manejaba era el de geografía económica. O sea, analizar cuáles eran los recursos naturales de un espacio determinado, el espacio nacional, que le daban posibilidad o no de poder a una nación. Eso es básicamente el concepto tradicional. En las dos, tanto en geopolítica como en geoeconomía en términos tradicionales, la geografía era el factor determinante. O sea, el prefijo geo determinaba el resto, determinaba las posibilidades del juego suma cero y determinaba las posibilidades de influir con su poder económico a otras naciones. Los principales, digamos, autores, que ya algunos de ellos ustedes los deben conocer, y si no, los estamos revisando y los habrán encontrado también en las lecturas que les envié yo a través de Roberto. Fundamentalmente Friedrich Ratzel, que es un geógrafo. En ese momento no se plantea la geopolítica, sino fíjense que es la geografía política para él todavía. Algunos aspectos geográficos que tienen repercusiones políticas. Y sus planteamientos son una combinación de los planteamientos que dominaban el pensamiento europeo a finales del siglo XIX. Y básicamente eran dos corrientes: el positivismo, los datos concretos, la realidad, el estudio de la realidad, algo así como el factor importante que determina el resto, y el darwinismo, o sea, el darwinismo que se inicia como una corriente de las ciencias naturales y que explica la supervivencia de los organismos vivos más fuertes a través de la adaptación, mientras los más débiles van desapareciendo, es extendida por Friedrich Ratzel a la geografía política. En la lucha entre naciones se van a imponer
aquellas más capacitadas políticamente para adaptarse, y van a ir desapareciendo, no físicamente, sino siendo absorbidas las naciones o las civilizaciones o culturas más débiles. El concepto básico de Friedrich Ratzel es que conviven en el mundo dos tipos de sociedades, las que él llama sociedades civilizadas y las no civilizadas. No les aplica el término salvajes, pero es el contrario. ¿Qué es lo que la diferencia? El Estado-nación. O sea, las sociedades civilizadas se han organizado, se han dado lo que hoy en día se llama un Estado de Derecho, una serie de normas, de medidas que permiten ejercer la coerción interna y que hacen que todo el conjunto funcione. Esa coerción, esa legislación, diríamos, esa juridicidad es lo que diferencia a las naciones civilizadas de las no civilizadas. Pero, como señala Ratzel, tanto civilizados como no civilizados conviven en el mundo y las fronteras entre ellos son a veces demasiado cercanas. Entonces, ¿qué resulta? La relación entre ellos es siempre de conflicto. Y en el conflicto, los civilizados van a lograr imponerse al resto, o sea, a los no, para absorberlos, para convertirlos en civilizados a través de el dominio económico, la fuerza de las armas, la cultura, la acción misionera o religiosa, etc. Fíjense ustedes que esto es prácticamente la justificación del colonialismo europeo a fines del siglo XIX. Lo que Friedrich Ratzel está haciendo es establecer cuáles son los elementos que dan o que implican una superioridad de la civilización europea para que pueda extenderse a áreas no civilizadas. Y está usando a su favor los dos elementos básicos o las dos corrientes fundamentales del pensamiento de esa etapa, del pensamiento político, positivismo y darwinismo. Claro que aquí ya esto es una derivación hacia lo que se llama el darwinismo social, sociedades que pueden sobrevivir porque son mejores o más fuertes que las otras, tienen más armas a su favor. Esa visión también implica algo que luego Halford Mackinder va a asumir, y que es la noción de que el mundo ya está conocido, está en proceso de apropiación todavía, pero ya ha llegado prácticamente a sus límites. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que desde el momento en que se produjo el descubrimiento de América, en ese momento Europa había visto su mundo expandirse, había salido de ser un área marginal del continente euroasiático a convertirse en el centro dinámico de un mundo con muchas más posibilidades económicas y políticas. Pero para fines del siglo XIX, ese mundo ya estaba descubierto, conocido y ocupado en su mayor parte. Recuerden que en 1880 es la famosa Conferencia de Berlín, en la cual los estados europeos se reúnen y se dividen África. Establecen un mapa de África en el cual se asignan entre ellos las colonias, o sea, reparten totalmente África. Y ese es para ellos en ese momento el último continente que faltaba por ocupar. Hasta Australia, Nueva Zelanda, Oceanía ya estaban ocupadas. Ok, pasamos entonces de
las ideas de Darwin. No, perdón, me quedaban unos cuantos todavía, Roberto, gracias. Pasemos a Halford Mackinder, que ahí tengo el nombre mal escrito. Y con Halford Mackinder nos movemos primero de la Europa continental. Fíjense ustedes, estos tres que van a tener en el lado izquierdo de la diapositiva son pensadores geopolíticos de Europa continental. Los dos que aparecen en el lado derecho, Mahan y Mackinder, corresponden al mundo anglosajón. O sea que tenemos un estadounidense, Mahan, y Halford Mackinder, un británico, un inglés. Ok, comencemos por Halford Mackinder, porque él plantea unas cosas que toma de Ratzel, obviamente. Por ejemplo, esa noción de que el mundo conocido ha llegado a sus límites, también la adopta Mackinder. Pero Mackinder considera que hay ya una región del mundo que es geopolíticamente central y que es el centro del continente euroasiático. Y lo llama el pivote del mundo, o sea, a partir de esa región se juega la ocupación o no ocupación del mundo. Y los elementos geopolíticos están dados porque, según Mackinder, la geografía del centro de Eurasia, que no tiene grandes montañas que sirvan como barreras entre naciones o para defenderse de ataques de enemigos, y que tienen ríos que fluyen pacíficamente, o sea, que no son torrentosos ni que impidan, o sea, que no pueden servir tampoco como límites para cortar las relaciones entre regiones, hace que la apropiación del territorio sea más apta para crear grandes imperios. O sea, las naciones individuales contiguas en esa región plana que no tiene fronteras nacionales, ahí el elemento geográfico es fundamental, dan la base necesaria para la constitución de grandes imperios. Pero a su vez esos grandes imperios tienen un problema fundamental. Aunque tengan muchos recursos, mucho terreno, mucha población, o sea, muchos elementos materiales, están prácticamente encerrados. Y frente a esto, Mackinder reivindica la posibilidad que tiene Inglaterra y Gran Bretaña, que no tiene tantos recursos, tanta población, tanto territorio, pero que es una isla en el mar y tiene acceso a muchos más lugares lejanos de donde puede traer a su vez los recursos naturales. ¿Qué está diciendo Mackinder? El pivote del mundo es Eurasia, son los grandes imperios del centro de Europa, pero Inglaterra también está creando o ha visto la oportunidad con su poderío marítimo de traer y obtener los mismos recursos de regiones mucho más lejanas, que son difíciles de alcanzar para los pivotes europeos. O sea, si en cierta medida él está justificando también aquí lo que sería el colonialismo y el imperialismo británico. En este sentido, tanto Ratzel como Mackinder, como Kielen, Haushofer, casi todos ellos utilizan las ideas para justificar el comportamiento político de sus respectivos gobiernos, podemos decir, con algunas excepciones. Ok. Una cosa que sí agrega Mackinder, que no aparecía con Ratzel, es que una característica de los imperios euroasiáticos era que por lo general no eran democráticos. Y planteaba en su contra, o en oposición a eso, que Gran Bretaña
en su concepto y en términos relativos, obviamente desde la perspectiva actual, era el defensor del mundo democrático. O sea, es el concepto de Mackinder. En términos actuales, visto desde nuestro ángulo, los dos tendrían las mismas deficiencias. Pero para Mackinder, a su posición marginal en Europa, me refiero a la posición de Inglaterra, pero la fortaleza marítima, se le agregaba que era el defensor del mundo libre. Un concepto que más adelante va a trasladarse hacia Estados Unidos, o sea que lo vamos a ver en planteamientos geopolíticos posteriores. Con respecto a Mahan, se diferencia de Mackinder en que para Mahan lo más importante no es el continente, o sea, la masa terrestre, sino la masa marítima. Lo importante, y su caso, o aquel gobierno al cual va a defender en su política, va a ser Estados Unidos. Considera que Estados Unidos, como Inglaterra, son islas. En el caso de Inglaterra es obvio, en el caso de Estados Unidos, porque no tiene fronteras con ningún enemigo, o sea que puede considerarse una isla que, aunque es marginal relativamente a Europa, está central con respecto al resto del mundo. Es como si ustedes tomaran el globo terráqueo y dejaran de mirar a Europa para darle un giro de unos 45 grados, entonces Estados Unidos queda en el centro y está en amplias vías de comunicarse con Europa por un lado, América Latina por el otro, Asia, Oceanía. Lo único que le quedaría más alejado sería la parte de África. Fíjense que justamente Estados Unidos es el que no va a participar en el reparto de África. Esa va a ser, África va a quedar siempre o para la geopolítica como un apéndice o un anexo de Europa. Ok, esas son las dos, más o menos las ideas fundamentales que ustedes luego pueden profundizar o si tienen preguntas podemos seguirlo discutiendo. Volvamos al continente. Rudolf Kielen, a pesar del nombre, no es alemán como los otros dos, Ratzel y Haushofer, sino que es sueco. Y sus ideas son muy similares a las de Ratzel y a las de Haushofer. La importancia que tiene él es que presenta o incorpora por primera vez unos elementos que Ratzel realmente mencionó, pero que no había desarrollado. Aspectos como la cultura, la forma de ser de la sociedad. Por ejemplo, hay pueblos en su concepto que son más trabajadores que otros, o sea, se le atribuyen una cantidad de rasgos a las culturas. Ustedes saben aquella discusión acerca de cuál era la principal diferencia entre la colonización estadounidense o de Estados Unidos por los ingleses y de América Latina por España, pues que las tradiciones culturales eran distintas, que los del norte eran protestantes, venían con familias completas, eran más trabajadores, todo digamos, el paquete ideológico, mientras los del sur venían de una sociedad que no estaba acostumbrada a trabajar. Todavía algunos libros yo diría hasta hace 30 años, repetían algunos de esos conceptos. Pues Rudolf Kielen utiliza esos planteamientos, no con respecto a América Latina, sino con respecto a algunos pueblos, algunas naciones, y él pone el dedo y señala directamente a los alemanes. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué siendo sueco plantea a Alemania como el ejemplo de sociedad trabajadora,
activa, dinámica, civilizada, que puede expandirse y que debería expandirse. Prácticamente porque cuando Kielen plantea sus ideas no es escuchado por ningún político ni por el gobierno sueco. Entonces recurre a utilizar o digamos, mueve su foco de atención hacia Alemania, que antes de la Primera Guerra Mundial estaba ascendiendo después de haber sufrido todo el proceso de unificación alemana. Y pone, digamos, su esperanza de redención y civilización del mundo en el imperio alemán del Kaiser, que obviamente después de la guerra no va a quedar en muy buenas condiciones. Pero las ideas, esas ideas de la parte cultural, de la parte de la societal, digamos, se van a profundizar con Haushofer. Haushofer publica por primera vez en 1919, pero es importante que él profundiza junto a lo geográfico lo cultural. Y al profundizar lo cultural, lo social, la forma de ser y los rasgos, incluye también el clima. Los países nórdicos, los países que tienen estaciones definidas, que tienen inviernos duros, se ven obligados a luchar y a trabajar mucho más para mantenerse, para sobrevivir, vuelta al darwinismo, de manera que son más aptos para la supervivencia que aquellos del trópico, que viven todo el año en condiciones de vida más fáciles desde su punto de vista. Y esto nos va a llevar al principal aporte. Si se combina la cultura, la forma de ser, el clima, la geografía, la idea de Haushofer es que esto contribuye a la formación de razas, o sea, a lo largo de siglos de desarrollo han surgido razas que tienen rasgos diferentes. Y de ahí, pues todos ustedes creo que lo conocen ya, pero si no lo menciono, pues de aquí esta es prácticamente la doctrina, el enfoque, la ideología que va a adoptar totalmente el nazismo. La idea de que hay una raza superior, una raza aria, que está, digamos, corporizada en los alemanes y que para expandirse necesita, digamos, desplazar, someter o eliminar a otras. Por lo menos eliminarlas de su medio. Y con, digamos, resultados que ustedes ya conocen. ¿Cuál es la relación de Haushofer con el nazismo? Bueno, una relación circunstancial. En la Primera Guerra Mundial, Haushofer y Hess, que fue uno de los asistentes, uno de los generales luego de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, estuvieron en las mismas trincheras, se hicieron amigos durante el combate, de manera que cuando Hitler y su grupo llega al poder, pues prácticamente Haushofer provee muchas de las ideas, ¿no?, a través de la aceptación que tiene en el alto mando militar alemán. No quiere decir que Haushofer tuvo una posición dentro del nazismo, pero influyó en las ideas, digamos, de la dirección militar del movimiento y fueron muy bien recibidas por, bueno, por todo el aparato del partido de Hitler, que ya consideraba que la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial era producto de una conspiración en la cual habían participado elementos internos asociados con la raza judía, un problema financiero, o sea que hay una coincidencia entre todos estos elementos. Y tal es la asociación de Haushofer con las ideas del nazismo
que luego de la derrota del nazismo en el 46, tanto él como su esposa cometen suicidio y se eliminan. O sea, es prácticamente el fin de su época de esplendor y decadencia. Ok, voy a seguir entonces ahora sí, Roberto, disculpa. Y ya llegamos prácticamente a las ideas, déjenme ver por dónde estamos, ok, a las ideas de la Segunda Guerra Mundial. Estas ya son las ideas de los vencedores. Aquí tenemos prácticamente casi todos son geopolíticos que actúan en Estados Unidos. Tenemos Spykman, Morgenthau, Kissinger, tenemos dos franceses, Seversky y de Reynier, y tenemos un polaco, pero que toda su carrera académica la va a hacer en Estados Unidos después de la guerra, y tenemos otro estadounidense. Ok, ya durante la guerra, el primero que podemos decir geopolítico notorio es Spykman. Y es notorio porque él ya plantea, antes de que termine la guerra, 3 años antes, cuando todavía la guerra es dudoso qué va a suceder, él plantea que luego de la guerra, para que Estados Unidos pueda mantener el poderío y el liderazgo que ha adquirido con las 2 guerras mundiales, va a tener que aliarse con Inglaterra. O sea, está planteando un eje anglosajón que prácticamente existe todavía, con algunas variaciones, con la etapa de Inglaterra dentro de la Unión Europea, pero este eje existe todavía. Y esa alianza es necesaria porque Inglaterra tiene lo que no tiene o lo que no tenía en los años 40 Estados Unidos. Tiene una posición mucho más cercana a Europa geográficamente y tenía todavía en ese entonces un conjunto enorme de colonias, inclusive India. Recuerden, India va a independizarse recién después del 48, entonces tenía una posición privilegiada que complementaba el poderío militar y tecnológico y económico de Estados Unidos. O sea, si se quiere, por un lado tenemos estos 3 poderes, poder económico, poder tecnológico, poder militar. Por el otro lado tenemos el poder geográfico que le da la localización de las colonias inglesas en todos lugares del mundo prácticamente, en África, en Asia, en el Caribe, etc. Y además de eso, fíjense ustedes que ya Nicholas Spykman habla de que Estados Unidos va a tener, después de derrotarlas, que reconstruir a Alemania y Japón. Fíjense ustedes, Alemania, la cuna del hitlerismo que había iniciado la guerra en Europa, etc., existe la obligación de Estados Unidos de reconstruirla, de volverle a dar fuerza. Lo mismo con Japón en el Asia-Pacífico. ¿Por qué? Porque ahora el tablero, digamos, de ajedrez del mundo ha cambiado y las potencias rivales ya no son Alemania y Japón, según Spykman, sino que son Rusia y China. ¿Y qué característica comparten Rusia y China? Son parte del continente euroasiático, de ese pivote del cual hablaba Mackinder. Y si se unen entre ellas, constituyen una, digamos, fuerza poderosa. Entonces, para contener la fuerza de esos 2 factores geopolíticos o enemigos geopolíticos nuevos, que ahora son ideológicos, habrá que reconstruir a las 2 naciones que están a sus costados. Japón para contener a China,
Alemania para contener a Rusia en Europa, y la alianza con Estados Unidos para tener poder a nivel global, diríamos hoy día, a nivel mundial entonces. Ahí están ya, si ustedes se fijan en los años, esto es antes de la bomba atómica, esto es antes de la muerte de Hitler, de las derrotas en el norte de África, pero ya la visión de Spykman está cubriendo las necesidades del cuadro geopolítico en la posguerra. Y aquí ya tenemos a geopolíticos como Hans Morgenthau y estos dos, sobre todo, que son los que van a poner en práctica básicamente las ideas de Spykman. Por ejemplo, Hans Morgenthau le va a agregar algunos elementos. Lo único, desde el punto de vista teórico, que es interesante, es que él señala que el balance de poder, que es un concepto muy viejo, las naciones tratan de mantener un balance entre ellas, no nace ya de la existencia de valores universales. Por ejemplo, recuerden por allá a Mackinder, que hablaba de que Inglaterra era la defensora de los derechos democráticos y por lo tanto tenía un rol que jugar. No, ahora el rol a jugar nace del interés nacional y no de valores universales. Para los que ya vieron política internacional y para los que están viendo relaciones internacionales, estas corrientes corresponden todas ¿a qué escuela? Al realismo. Al realismo, al realismo. Aquí el interés nacional es el factor predominante y casi todos los que hemos estado hablando ahora sobre determinismo geográfico están en la base prácticamente entrelazados con el enfoque del realismo. George Kennan lo pone en práctica con la llamada política de contención de Estados Unidos. O sea, la política de contención es simplemente un reflejo de las ideas de Spykman motorizadas por Hans Morgenthau. Y con Henry Kissinger ya en los 70 tenemos un cambio. Y el cambio lo tienen aquí. Si antes se trataba de contener a Rusia y China, desde los 70, esta es la época de la guerra de Vietnam, para que nos ubiquemos, hay un cambio porque Kissinger convence a Nixon, o sea, al presidente en ese momento, para establecer una détente con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y para abrirse y acercarse a China. Recuerden la famosa visita de Nixon a China en los años 70. Y todo eso está relacionado con la guerra de Vietnam, que está luchándose en Indochina, o sea, al sur de China. Y esto es realismo todavía, porque la détente no quiere decir que desaparece el conflicto con Rusia, sino que se llega a un acuerdo después de la llamada crisis de los misiles en Cuba para prácticamente congelar el enfrentamiento directo entre Rusia o entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Desde ese momento se van a pelear o se van a enfrentar los dos grandes del mundo bipolar, pero en regiones que para ellos son marginales. Caribe no era marginal, Angola, por ejemplo, sí va a ser marginal, u otras regiones, pero no va a congelarse el conflicto. O sea, el conflicto sigue, pero va a llegar a un punto mínimo, un mínimo elemento que permite la coexistencia. En el caso de China, Henry Kissinger aconseja un paso más allá, acercarse a China. ¿Por qué? Aquí también
el aspecto tiene que ver con balance de poder y con realismo. Acercarse a China para alejarlo de la Unión Soviética, con vistas a que China no interfiera en la guerra de Vietnam. En la guerra de Vietnam, en realidad van a jugar muchos factores, pero la política exterior de Henry Kissinger es tratar de asegurar, congelar aquí el conflicto y acercarse a uno de los dos enemigos. Esto es un típico juego, no sé si ustedes recuerdan lo que vimos sobre teoría de juego. Este es un típico juego de tres: Estados Unidos, Rusia, China. En los juegos de tres son muy inestables. ¿Por qué? Porque siempre cualquiera de ellos pueden ponerse en contra del tercero. Entonces, lo que está en lugar de dejar que Rusia y China se pongan o se mantengan en contra de Estados Unidos se acerca a uno para dejar al otro aislado. Ok. Todo esto es pensamiento puramente geográfico, o sea, está determinado y por intereses nacionales, intereses que son materiales. Un concepto nuevo que aparece en la geopolítica en ese momento es el del espacio atmosférico y viene de dos autores franceses. No es muy conocido, pero me pareció interesante mencionarlo. ¿Cuál es la diferencia? La geografía es importante, pero dentro de la geografía lo fundamental ahora, según la visión de ellos, es quién controla el espacio aéreo. Porque el fenómeno geográfico más notorio, según estos autores, es la formación de las grandes metrópolis. Londres, Nueva York, París, etcétera, donde se reúnen no solo el gobierno, toda la cúpula del gobierno, sino ahí está asentada la cúpula del poder económico, la cúpula del poder tecnológico. Entonces, eso crea vulnerabilidad geográfica. Las ciudades, las grandes metrópolis son vulnerables a ataques aéreos. Y más allá, atmosféricos, porque recuerden que esta es la época también en que se producen los avances hacia la carrera espacial y demás. Y lo menciono, me pareció interesante porque si ustedes recuerdan, el 11 de septiembre, aunque no es un bombardeo, no es un ataque aéreo importante como el que preveían estos dos autores, lo que se hace o lo que se busca con el ataque a las Torres Gemelas es crear el caos en el centro del poder político, económico, tecnológico, simbólico de Estados Unidos. Y los dos últimos autores que puse aquí, Samuel Huntington creo que lo conocen, pero de todas formas lo interesante de Brzezinski es que él destaca que un elemento, que el conflicto con la Unión Soviética, China, etcétera, no puede resolverse acercándose a uno de ellos. Es el planteamiento de Brzezinski, que realmente fue el gran opositor de Kissinger, porque es un conflicto ideológico. O sea, no tiene sentido buscar separarlos así, porque según él, la ideología es más fuerte que el poder económico, que los otros factores políticos, que los desacuerdos de fronteras, etcétera, entre ellos. Y Samuel Huntington, que ya lo conocen o lo habrán oído nombrar, destaca en cambio que el conflicto ahora, el conflicto geopolítico, no va a ser simplemente por factores militares, ni siquiera ideológicos, sino un conflicto entre culturas o civilizaciones y conflicto religioso.
O sea, las creencias religiosas de los pueblos los van a llevar a enfrentarse porque sus modos de vida son opuestos totalmente. Y a medida que se acerque el fin del siglo XX y se vaya imponiendo un mundo prácticamente unipolar sobre la división del mundo entre este y oeste, el conflicto va a pasar de lo político e ideológico a las grandes religiones. O sea, el conflicto del Medio Oriente dura tanto porque tiene raíces religiosas, más allá de que estén apoyados por el gobierno de Estados Unidos, Inglaterra, UE, algunos, y otros apoyados por la Unión Soviética. Vamos adelante, Roberto, gracias. Y llegamos al fin de la Guerra Fría. Desde el fin de la Guerra Fría aparecen nuevos conceptos. Aquí tenemos el del choque de las civilizaciones de Huntington, que puede llevar a cambiar el orden mundial, ya lo hablamos, y tenemos que aparece o se destaca un nuevo término, el de la geoeconomía de Luttwak en 1990. Estos conceptos analizan la política de poder, pero de dos formas diferentes. Uno, Luttwak ubica cuáles son los centros de dinamismo económico, los motores económicos del mundo, y los otros cuáles son las diferencias culturales. Y para ellos, dinamismo económico o diferencias culturales son los ejes que ahora van a partir el mundo. No va a ser este-oeste, no va a ser ideológico, va a ser quiénes tienen poder económico, quiénes no lo tienen, qué religiones se enfrentan y cuáles son las que pueden acomodar sus modelos de vida entre ellas. Vale decir que las tres actividades básicas de las relaciones internacionales, que son la cooperación, la competición o el conflicto, van a depender ahora o de la geoeconomía o de las diferencias civilizatorias. Si ustedes miran esto bien, acá abajo ya les puse la respuesta a la pregunta, esto está muy relacionado con las dos posiciones iniciales de las relaciones internacionales que vimos en algún momento, creo que en política internacional, cuando hablábamos de la Primera Guerra Mundial. Cuando decimos que para la geoeconomía el poder se manifiesta económicamente, estamos en un planteamiento que es muy similar al realismo, porque el poder económico puede depender de los recursos naturales, por ejemplo, puede depender de una mejor tecnología, de mayor población, de mercado más amplio, etcétera, etcétera. Así que esta sería la línea que puede verse como continuación del realismo. Mientras que la geocultura, que correspondería al ámbito de las ideas de Huntington, el poder surge de la lucha entre valores e identidades nacionales o identidades religiosas, lo cual lo asemeja a la línea del liberalismo, donde encontrábamos la democracia, las ideas, el pensamiento, las percepciones, etc. Entonces, estos conceptos, si bien son nuevos, en cierta medida, vienen dados dentro de dos líneas o tradiciones de pensamiento que tienen prácticamente casi 100 años de desarrollarse en Europa y en el mundo anglosajón. Creo que podemos pasar a la siguiente. Y ahora entramos en los nuevos conceptos, y entre los nuevos conceptos tenemos también el constructivismo y tenemos la geopolítica crítica o el pensamiento crítico. Vamos con el constructivismo, que ustedes creo que conocen.
¿Quién no ha oído hablar del constructivismo? Porque no sé. Quizás deberíamos recordar algo de los cursos anteriores. Ok, bueno, ¿recuerdan ustedes a Alexander Wendt? No, ok, no importa. En todo caso, les pongo otra lectura, pero bueno, Alexander Wendt planteaba que en realidad la realidad existe, pero no es producto en sí de los elementos materiales. O sea, él sale de la línea del realismo y de los valores también, y del liberalismo, y crea lo que podríamos llamar una tercera corriente, un tercer eje interpretativo. El poder puede construirse. O sea, el poder no está dado por los recursos naturales que tenemos, que sería poder económico, ni porque tenemos mayor ejército o mayor población o mayor tamaño, que sería la visión del realismo. El poder puede construirse, de ahí viene el término constructivismo. Y lo que construye al poder son las ideas. Las ideas que promueven los actores. Los actores políticos pueden construir poder a través de sus ideas y de lo que se denomina en relaciones internacionales la agencia. La agencia es la capacidad de actuar, no es una agencia de viajes, no es una oficina, no es una organización, es la capacidad de actuar. En inglés se llama actorness. La capacidad del actor de realizar cosas. Y esas cosas sirven para construir, con algunas limitaciones, obviamente, aquello que se propone. En este enfoque, lo más importante es prácticamente la toma de decisiones de los actores. Porque obviamente para realizar algo tienen que tomar una decisión al respecto. Esa toma de decisiones escapa del determinismo geográfico. Hay naciones como Inglaterra, ese es uno de los ejemplos, que era una isla y pudo quedarse como una isla aislado del resto, y sin embargo construyó su poder a través de su armada y a través de su expansión y de su control de los mares. Ese sería para Alexander Wendt un ejemplo. Y él dice, en términos de Alexander Wendt y del constructivismo, el mundo es lo que los actores quieren que sea. Actores que van a adquirir poder, van a moldear el mundo según les convenga. Por eso es que dice, el mundo es aquello que los actores quieren que sea. Pero claro, para tomar decisiones y llevarlas a cabo, ¿en qué se basan los actores? Se basan en la percepción, o sea, en cómo perciben ellos, en cómo ven ellos la estructuración del orden mundial. Aquí hay dos formas de verlo. Para algunos, el orden mundial es algo externo que me influye y el actor lo acepta y se ubica dentro de él según sus posibilidades. Pero para grandes poderes globales como China en la actualidad, su percepción es que tiene recursos para ir más allá si toma ciertas decisiones y las ejecuta. Y fíjense que esto es importante porque China no tiene en su territorio, aunque tiene población, tiene territorio, no tiene todos, prácticamente tiene muy pocos de los recursos naturales que son necesarios hoy en día
para una sociedad tener poder económico global. Por ejemplo, en términos de energía, no tiene petróleo, que es fundamental. La única fuente de energía que tiene es carbón y está limitada. No tiene tampoco suficiente tierra cultivable para alimentar a toda su población, y menos todavía para alimentar a la población que se va urbanizando en China y que se va moviendo hacia las ciudades. Tampoco tiene todos los insumos para alimentar las industrias que van a surgir en esas ciudades. Y sin embargo, construye su poder estableciendo su propia área de influencia en Asia-Pacífico, que hace que los insumos industriales le lleguen de casi todas las otras naciones asiáticas, que los alimentos le lleguen desde África hasta de América Latina, que la energía, o sea, el petróleo, le llegue desde el mundo árabe, de América Latina, etc. O sea, construye a partir de su percepción de sí mismo y de su voluntad, de su toma de decisiones, su poder. Es un poder que no está determinado por la geografía, sino por sí mismo, por la voluntad, la agencia de actores humanos, que en este caso serían la decisión o aquellos que tomaron la decisión desde los años 70 de abrirse al mundo, cambiar su forma de vida y industrializarse y relacionarse con otros. Okay. Ahora, esto es importante porque estos actores humanos en el constructivismo tienen un rasgo fundamental, son racionales. Y lo destaco porque en otros enfoques que vamos a ver después, ellos pueden, no es que ser irracionales, pero van a tener, digamos, elementos más subjetivos. Estos actores que actúan para construir poder son racionales, reconocen que la geografía y las relaciones de poder les imponen límites, pero evaden esos límites creando zonas de influencia, estructurando todo un sistema de valores e identidad. No es que utilizan todos estos, aquí lo que hay son distintos conceptos que pueden ser usados por distintos actores. En el caso de China es notoria la creación de zonas de influencia en Asia-Pacífico y la estructura de todo un sistema de valores y de identidad china que es muy nacionalista, muy, digamos, apegada a valores tradicionales, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ahora sí podemos seguir adelante. Gracias, Roberto. Y ahora vamos a la otra gran rama, que era la geopolítica crítica. De estos autores, que son los mucho más, los que podríamos llamar subjetivistas, ¿no? O con elementos más, digamos, no tan racionales, el que a mí más me gusta personalmente es Otuateil, que tiene un nombre bastante extraño, después lo pueden encontrar por ahí, y que es irlandés, Stendhal, Vianney. Ustedes pueden buscar cualquiera de estos en Google y leer sus ideas principales. Lo más importante es que Otuateil cuestiona que la geografía sea una realidad. O sea, fíjense, la geopolítica, la geoeconomía, todos los otros autores admiten que la geografía existe, que hay condicionantes o determinantes geográficos. Otuateil cuestiona que la geografía exista como realidad. Dice que la geografía es un discurso social e histórico, que la geografía ha sido creada por el hombre
con base en elementos políticos e ideológicos. O sea, por eso lo llamo subjetivista, está llevando el cuestionamiento y la agencia del hombre hasta prácticamente sus límites. Por eso dice que el conocimiento geopolítico, lo que nosotros estudiamos como geopolítica, va a cambiar a lo largo del tiempo según cambien las ideas sobre el orden internacional, según ese orden internacional sea mundial o global, y según ese conocimiento del orden internacional influye sobre las decisiones del Estado-Nación y de otros actores. Cuando hablo de otros actores, esto es importante porque para la geopolítica crítica, el Estado-Nación no es ya el único o el actor principal del sistema internacional, sino que son más importantes, por ejemplo, las empresas multinacionales, movimientos sociales que pueden ser terroristas o no, Greenpeace, organizaciones no gubernamentales, inclusive estos actores pueden llegar a ser más poderosos en algún momento que las mismas instituciones u organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, etc. Porque con sus ideas van a cuestionar el poder de esas organizaciones internacionales. No sé si esto se entiende, pero en caso de que les interese, les puedo dar después alguna lectura sobre esto, que sería totalmente voluntaria. Esto es como para que ustedes sepan que existe y si les interesa el enfoque, lo profundicen. Ahora, del hecho que la geografía es un discurso y el conocimiento geopolítico también es un discurso que cambia a medida que cambia el poder, se plantea la necesidad de rescatar e interpretar los discursos olvidados. Aquí viene el discurso de aquellos que nunca fueron considerados dentro de la ecuación de poder del sistema internacional, como los indígenas. ¿Por qué? Porque si el discurso es el que da poder o el que refleja, da la opción de crear nuevos ámbitos de poder, el indigenismo está obligado con su discurso a crear un ámbito desde el cual los indígenas puedan tener influencia en el poder. La idea básica la toman del constructivismo. La estructura social no es estática, puede construirse. Esto es igual para Wend en el constructivismo que para Tuateil. Lo que pasa es que el constructivismo es como más limitado, si se quiere, y este es mucho más justamente crítico o radical en su pensamiento. Y lo que hace que la estructura social se mueva para pasar de una situación a otra que puede construirse es el conflicto entre perspectivas. Entonces, la creación de nuevos discursos del feminismo, del indigenismo, lleva a producir conflicto entre perspectivas y puede tener el efecto de mover, o sea, de construir una nueva estructura social. Esa es básicamente la idea de la geopolítica crítica. Vamos entonces, y vamos a la geoeconomía. En la geoeconomía, por un lado tenemos a Luttwak, que dice que la lógica de conflicto ahora no es el conflicto con las armas, sino con métodos comerciales. O sea, los métodos comerciales se convierten o son similares a armas. Las inversiones, la innovación tecnológica, el acceso a mercados a través del comercio son las armas para influir en otros, para perjudicar a otros,
para aumentar el poder propio. Y hasta el mismo Huntington, originariamente, habló también de geoeconomía cuando planteó la posibilidad de un conflicto inclusive entre aquellos que después de la Segunda Guerra Mundial se habían acercado entre sí con la política de contención, que eran Europa, Japón y Estados Unidos. ¿Por qué? La geoeconomía ahora creaba conflicto entre los socios geopolíticos porque cada uno de ellos estaba interesado en promover su comercio, su tecnología, sus empresas. Y ese conflicto volvía a ser, según Huntington, suma cero. Cuando hablemos de la relación de los factores geopolíticos y geoeconómicos entre Estados Unidos y la Unión Europea, vamos a volver a hablar sobre este tema. Pero él lo simplifica, digamos aquí, por lo menos diciendo que cada uno de estos actores con poder mundial que apoya, facilita, promueve que sus empresas se ubiquen en eslabones de las cadenas globales donde haya mayor valor agregado. No importa, pueden colaborar entre ellas, pero cada uno de ellos va a buscar que las empresas propias tengan digamos, la posición más favorable dentro de la cadena. Y para lograrlo, van a utilizar estrategias como la manipulación monetaria, para restringir o promover exportaciones. Por ejemplo, devaluar la moneda para promover exportaciones y perjudicar a otras naciones y aumentar el poder económico nacional. Acá hay algo importante que dice Huntington, y es que la geoeconomía puede generar ventajas tecnológicas que también los hagan fuertes militarmente. O sea, Huntington acepta que la geoeconomía no es un campo totalmente separado. No quiere decir que porque predomine la geoeconomía, las relaciones entre algunos poderes, lo militar haya desaparecido. Al contrario, lo militar también está allí, pero no es lo que está en primer lugar, no es lo que es más obvio. De todas formas, las ventajas tecnológicas que sirven al poder económico pueden también servir al poder militar. Si lo piensan en términos de la revolución de las comunicaciones que han tenido lugar en los últimos años, si lo toman en consideración con respecto a la robótica, que se utiliza en la industria para abaratar o disminuir la necesidad de mano de obra, todas esas tecnologías también son aplicadas, o pueden ser aplicadas por el aparato militar. O sea que pueden servir a otros fines que no desaparecen con la geoeconomía. Más todavía, hay un libro, estuve tratando de recordar hace un rato, que se llama, decía Geoeconomía, : la guerra por otros medios. O sea que la geoeconomía en ese planteamiento era prácticamente el conflicto, la continuación del conflicto, pero no con armas militares y enfrentamientos entre ejércitos, sino con armas económicas y enfrentamientos económicos para dominar al otro o para obtener ventajas sobre el otro. O sea que es prácticamente, según Huntington en su visión, un regreso a la suma cero del realismo originario. La siguiente, creo que ya estamos casi en las últimas. Bueno, aquí tenemos una definición. La geoeconomía es la aplicación de medios económicos de poder o instrumentos de poder para alcanzar objetivos estratégicos usando su geografía. Y ahora, luego vamos a hablar un poquito más de eso. Hay distintas visiones. En la interdependencia
se utilizan la energía, inversiones, sistemas financieros, etc. Pero aparecen en la interdependencia o en el enfoque de la interdependencia 3 grandes áreas donde se ventilan los conflictos. La economía internacional, por ejemplo, el conflicto actual entre Estados Unidos y China, las instituciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio, si recuerdan cuando se enfrentaron los países con subsidios agrícolas contra aquellos que buscaban, como Argentina y Brasil, que buscaban la eliminación de los subsidios agrícolas en la ronda Doha. Y luego otro ámbito de conflicto es el de la infraestructura, que lo vamos a ver en el curso cuando veamos el caso de la iniciativa Franja y Ruta de China. Ese es un conflicto por lograr una infraestructura que asegure las vinculaciones y el área de influencia. Para el liberalismo, neoliberalismo, que es la otra gran corriente del pensamiento, son más importantes el libre comercio, la producción global en cadenas, porque se imponen sobre las condiciones estructurales, o sea, países que no tienen recursos naturales pueden, sin embargo, insertarse en cadenas de valor a través de tener una población abundante, disponible para cierto tipo de trabajo, o de tener en su población algún tipo de habilidad o de conocimiento que los hace beneficiar de la participación en estas cadenas. Piensan cómo India se ha convertido en uno de los mayores exportadores de servicios del mundo, gracias a que buena parte de su población maneja el idioma inglés y se inserta en el sector de servicios a través de la oferta de trabajos online, básicamente reserva de pasajes, casi todos los collect calls, toda una cantidad de actividades que son realizadas por grandes compañías como las aerolíneas, por ejemplo, pero que no son realizadas por Lufthansa en Alemania, sino por Lufthansa con mano de obra hindú en India, pero utilizan el idioma inglés para pagar por servicios que les resultaría demasiado costoso pagar dentro de Alemania para hacer lo mismo, y que se realizan básicamente online. Eso consiste en exportación de servicio, y lo que lo permite es el hecho de que tiene una masa de población que domina a través de su educación, de su preparación, un elemento que lo hace competitivo. La siguiente, por favor, creo que es la última. Y también aquí la geoeconomía resulta clave para las economías emergentes. Piensen en China. ¿Por qué? Porque no tiene todavía, o por lo menos cuando inició su ascenso económico, no tiene los elementos de poder militar como para jugar un rol global, pero construyó sus elementos de poder económico que ahora le permiten jugar ese rol. Y son estas estrategias útiles para poderes no occidentales que no tienen medios militares para balancear a los países desarrollados. Esta visión se relaciona con el realismo, porque terminan teniendo poder, pero va más allá, porque tiene distintos tipos de poder económico. Para aquellos que tienen poder económico por sus recursos naturales, caso de Venezuela con el petróleo, pueden usar esos recursos para construir áreas de influencia, que es lo que hace el ALBA en América Latina.
Pero si esos recursos llegan por corredores estratégicos que son internacionales, como son los que llevan alimentos, insumos industriales y energía a China, esos corredores estratégicos deben controlarse. Aquí hay otro tipo de acción de agencia y aquí es donde entra la iniciativa Franja y Ruta de China, de la que hablaremos en el curso. Creo que estamos aquí, pero por las dudas, Roberto, pase la siguiente. Ah, sigue. Bueno, ni yo me acordaba de este. Bueno, sí. La geopolítica proyecta ideas acerca de un estado o grupo de estados y la geoeconomía crítica presupuestos teóricos. Ok, aquí es algo muy importante. La geoeconomía crítica, ningún presupuesto teórico es neutro. Neutro quiere decir ninguno es real, ninguno existe porque sí, está dado y yo no puedo hacer nada. Todos ellos pueden enfrentarse con el compromiso ideológico. En esta corriente tenemos el marxismo ortodoxo, tenemos a Immanuel Wallerstein con el sistema mundo y tenemos hasta la teoría de la dependencia. Y agreguemos además que para la geoeconomía crítica, las migraciones, por ejemplo, toda esa llegada de cantidades de migrantes a la UE en el 2015-2016, que produjo una crisis muy grave en UE, que todos vimos por televisión prácticamente, los barcos que iban llegando, cómo algunos países de la Europa del Este iban construyendo y colocando alambradas para impedir el avance de los migrantes, y por el otro lado lo tenemos también en el caso de Estados Unidos. Esos fenómenos como migraciones y los fundamentalismos religiosos, Al-Qaeda, etcétera, es importante porque no son protagonizados por estados-naciones. Recuerden lo que dijimos antes, para la geopolítica y la geoeconomía clásica, por así decirlo, los actores eran los estados-naciones, los gobiernos. Pero ahora hay fenómenos o procesos geoeconómicos como migraciones, fundamentalismos religiosos, que implican una relación económica entre ellos y no hacia afuera, que son protagonizados no por estados-naciones, sino por pueblos. Un concepto mucho más amplio, ambiguo, porque puede abarcar distintas naciones y puede volverse al concepto inicial de nación de Ratzel, que es un poco el concepto de que hay grupos humanos que tienen formas de actuar, formas de comportarse, que han sido afectados por el clima, la cultura, etc. Lleva un poco a volver lo de las luchas culturales a los conceptos básicos de raza, nación, etc. Ok, pero esto es como quien dice conceptos que están en formación, en evolución. Lo que quería hacer hoy era presentarles el abanico de las opciones que hay y en las lecturas que ustedes tienen, que yo les asigné para la primera clase, pueden profundizar algunos de ellos. A partir de la bibliografía que se cita allí, pueden ir y profundizar otros. Si hay alguno de los enfoques que les interesa luego para sus trabajos, pueden buscar prácticamente el material que ustedes quieran o tengan disponible. Lo interesante es que están cursando al mismo tiempo, algunos por lo menos, relaciones internacionales con Bernal Mesa, de manera que pueden retroalimentarse con elementos de los dos cursos. De todas formas, si necesitan alguna información o quieren discutir algún punto en especial, pues simplemente
yo les voy a enviar, o Roberto les puede enviar mi correo y nos mantenemos en contacto. Ok, ahora pase la siguiente, pero creo que hasta aquí era que llegábamos. No, sigo, no puede ser. Bueno, creo que quiero irme a tomar café. Dejemos esta que es como un cierre para luego del break. ¿Qué les parece? ¿Ok? ¿Qué hora es? Sí. Paramos 10 minutos. Perfecto, ¿Sí? profesora. No Bien. se desconecten, no se desconecten, simplemente apaguen el audio o el video y en 10 minutos, que serían para mí las 4 menos 10, nos volvemos a reunir y yo me voy a tomar un café. Bárbaro. Ok.